El día de hoy, hermano, vamos a estar yendo en nuestra Biblia al libro de Hechos capítulo 5, hermano. Hechos capítulo 5, por favor, mi querido hermano. Y le animo ya, si está en su casa, hermano, a tomar ahí un cuadernito, una libreta de notas para que pueda estar tomando apuntes del mensaje que vamos a estar disfrutando el día de hoy, que pueda estar tomando nota y podamos estar disfrutando de aprender de la palabra del Señor. En Hechos 5, y vamos a estar estudiando el versículo 17 al 26. La verdad, hermano, fue muy difícil separar este texto porque del 17 hasta el 42 nos está hablando del mismo evento, está hablando de un suceso en especial maravilloso que tiene muchas aplicaciones para la vida, pero decidí tomar los primeros 10, 11 versículos del 17 al 26 para que podamos estudiarlos, hermano, a profundidad. Y aquí, hermano, con riesgo a equivocarme, creo que todos los presentes, o la mayoría, en alguna oportunidad, en algún momento, ha podido escuchar el concepto, en alguna predicación, en alguna reflexión de la palabra, el concepto del religioso en esta ocasión. Bueno, de partida, hermano, quisiera decirle que la palabra religión no es mala en sí, habla de profesar una fe, una doctrina, así lo define la Real Academia Española, hermano. Entonces es una fe, una doctrina, algo que nosotros creemos. Pero el concepto del religioso es lo que el Señor confrontó estando acá en la tierra, cuando Él vino, cuando Él realizó su ministerio. Él podía recibir a pecadores tan notorios como un recaudador de impuestos o una prostituta y ser muy amoroso con ambos y recibirles y mostrarles su gracia, pero confrontaba fuertemente al religioso. Entonces, hermano, el día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos analizar y examinar nuestro corazón cuando estamos teniendo conductas y actitudes religiosas y cómo nosotros debemos imitar la actitud de los verdaderos cristianos. Ya si, por ejemplo, hoy día tenemos 30 cámaras, quizá hayan más hermanos, ahí hay varios compartiendo cámaras y pantallas. No es que, hermano, la mitad de por acá, de los 15 de acá, sean religiosos, la mitad de acá son verdaderos cristianos, no, hermano, sino que estamos hablando de una actitud, de una muestra, de un corazón, de una acción de esta manera. Y el religioso, hermano, para entender bien el concepto, debemos ver cómo Dios lo define y cómo Cristo lo definió acá en la tierra. Yo creo que está muy bien definido en Mateo 7, si usted me acompaña ahí en su Biblia, al versículo 21 al 23. Estos tres versículos, hermanos, creo que nos definen muy, muy bien el concepto del religioso. Ve ahí conmigo, Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice, está hablando Cristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, usted puede identificar dos cosas de estas personas. Ellos creían estar muy cerca de Dios, podían decir al Señor, 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 estar muy cerca de Él, decir que estaban honrando al Señor, pero a la misma vez confiaban mucho en sus obras. Su forma de identificarse no era: yo soy un cristiano, yo creo en Cristo que me salvó, me perdonó de mis pecados, sino que era: yo he profetizado en el nombre de Cristo, he echado fuera demonios, he hecho muchos milagros por el Señor, y había mucha confianza en sus obras. Entonces, hermanos, son obras extremadamente, hermanos, poderosas, de alguna manera que llaman la atención, extraordinarias, de tal manera que ninguno de nosotros puede decir: no, pero esas son obras pequeñas, yo tengo obras más grandes, ¿no, hermano? Entonces, son obras grandes y el Señor dice: nunca os conocí, apartados de mí, haceros de maldad. Entonces hay un sentido ahí de que el religioso cree estar sirviendo mucho al Señor, hermano, pero tiene una actitud de confiar en sus obras, de sus tradiciones, de lo que Él ha hecho, y esa es la confianza, hermano, que tenían en ese tiempo los religiosos, y en especial los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, tenían este tipo de confianza, tenían este tipo de fe, que confiaba en sí mismo y en sus obras, creía adorar y estar cerca del Señor, pero no era así. Entonces, hermano, el problema con el religioso era que su corazón estaba lejos del Señor. Como Cristo dice, hermano, en Mateo 15, 7 al 8, que este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí porque dice que enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Eso dice el texto, quizás no tan preciso, lo estoy tratando de parafrasear citando lo que recuerdo. Pero hermano, eso es lo que el texto muestra, que ellos estaban lejos del Señor porque ponían por encima sus tradiciones en la palabra del Señor. No estaban deseosos de conocer al Señor, estaban deseosos de que la gente pusiera en orden sus tradiciones y resguardar sus tradiciones. Por eso, hermano, en este punto de la historia que vamos a ver hoy día, los religiosos estaban confrontando, persiguiendo, atentando y amenazando a los verdaderos cristianos. Por eso, hermano, el título del mensaje del día de hoy: una fe religiosa o un verdadero cristiano. Por eso, hermano, podemos nosotros ser en ocasiones y caer y ser tentados a experimentar la fe religiosa de estos hombres. Pero nosotros debemos evaluar nuestro corazón, examinarlos, hermano, lo que usted tiene dentro de sí, para nosotros poder saber si estamos teniendo la actitud un religioso o de un verdadero cristiano. Entonces, hermano, vamos a ver los primeros dos versículos del texto del día de hoy en Hechos 5, 17 y 18. Ve ahí conmigo, hermano, vamos a leerlos. En Hechos 5, 17 y 18. Y dice ahí la escritura: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y luego dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, en estos dos primeros versículos usted ve la primera cosa. Quiero compartirle 4 cosas el día de hoy, mi querido hermano. La primera de ellas es que los religiosos tienen celo de los cristianos. Los cristianos, hermanos, hacen la obra de Dios a diferencia de los religiosos, porque el religioso tiene celos del verdadero cristiano. Primero, hermano, este es como el síntoma, la muestra de que de un corazón religioso. Estar sintiendo celos, envidia, hermano, por otros cristianos. Porque los religiosos en sí, hermano, no pueden producir frutos porque están muertos espiritualmente. Y como no producen frutos, no conocen a Dios. Y como leímos en un inicio, el Señor no los conoce porque son hacedores de maldad. Quizás no tienen una vida de maldad, hermano, extrema, que todos lo notan, pero son hacedores de maldad porque Cristo no está en ellos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ellos no servían al Señor, la verdad, se servían a sí mismos, no tenían celo por Dios, tenían celo por sus tradiciones. Y el Señor Jesús, hermano, en Juan capítulo 16, anunció esto, hermano. Lo interesante es que Jesús dio como, de alguna manera, algo que iba a pasar más adelante. Mire Juan 16, el versículo 2. Y dice ahí la escritura: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, hermano, los apóstoles estaban siendo perseguidos, apresados. Hay una gran aclaración que dice echaron mano, o sea, con fuerza lo metieron ahí a la cárcel, hermano. O sea, los estaban persiguiendo, los estaban apresando, los estaban amenazando, y muchos de ellos creían que estaban haciendo un servicio al Señor. Aquí ellos estaban diciendo, hermano, y sabe que los apóstoles todos fueron martirizados. Quizás el único que se mete ahí como al último Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos, hermano. Entonces él es de alguna manera exiliado solo a morir, ya que nadie se acuerde de él. Pero hermano, esto no debe desalentar a los cristianos verdaderos. Usted dice: yo quiero honrar al Señor, quiero servir al Señor. ¿Cómo me puede animar que me vayan a perseguir, que gente vaya a estar en contra de mi vida, hermano? ¿Cómo eso me puede animar? Y es que, hermano, la persecución y la envidia del grupo religioso indica que se está obedeciendo y agradando a Dios. Porque piense, hermano, cuando nosotros, usted como cristiano, está viviendo el día a día para su felicidad terrenal, está invirtiendo en lo terrenal, no en lo eterno, no está obedeciendo al Señor, hermano, ¿por qué habría Satanás de preocuparse y enviar persecución? ¿Por qué el enemigo intentaría enviar persecución a nuestra vida? Porque a veces creemos, hermano, que somos perseguidos porque estamos siendo muy felices. ¿Qué, hermano, enfoque más egoísta? En un sentido, a veces decimos: pucha, yo estaba tan bien, estaba disfrutando de mi vida, estaba muy feliz, contento, todo estaba saliendo bien, y el diablo metió la cola. ¿Y por qué decimos eso? Porque de todo lo que nos estaba saliendo bien,
ahora estamos teniendo situaciones que nos salen mal. Pero hermano, eso no es más que la misma vida y poner nuestra felicidad en lo terrenal, hermano. Pero cuando nosotros vivimos para lo eterno, estamos haciendo la obra del Señor, estamos obedeciendo al Señor, siendo fieles a Él, el enemigo, hermano, intentará detener y frenar la obra y lo veremos más adelante. Pero, ¿sabe, hermano? La razón principal del sumo sacerdote y los saduceos que se llenaron de celos es que la pregunta es, ¿celo de qué tenían? ¿Celo de qué, hermano? ¿Por qué tenían celo de los verdaderos cristianos? Bueno, hermano, el apóstol Pablo en Romanos 10 creo que explica un poquito mejor lo que estaba sucediendo, hermano, ahí con el pueblo judío. Porque dice aquí en Romanos 10, los versículos 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora usted se pregunta, ¿por qué Pablo dice esto? Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Y sabe cuál era el problema de los judíos? Confiaban mucho en sus tradiciones, lo que ellos sabían, ellos mismos no querían que nadie escuchara a los apóstoles, ellos reunían multitudes, pero ellos tenían envidia, celos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban perdiendo al pueblo. Ellos deseaban que la gente les escuche. Mateo 6 nos habla de eso. Hacían salutaciones largas, largas oraciones para que la gente se admirase de ellos. Pero ¿de quién se admiraba la gente, hermano? Según Hechos 5:13, por ejemplo. El pueblo los alababa grandemente. ¿A quién? A la iglesia, a los verdaderos cristianos, hermano. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cómo puede usted identificar en su corazón si tiene una actitud de un verdadero cristiano, hermano? Usted se goza en hacer la voluntad de Dios, en hacer la obra de Dios de la manera imperfecta, no mediocre, imperfecta que usted pueda hacerla, porque se va a equivocar muchas veces, hermano. Entonces, a lo que voy es que, hermano, nosotros nos gozamos en que hombres imperfectos, mujeres imperfectas están siendo usados por la gracia del Señor, para la gloria del Señor, hermano. Pero un corazón religioso envidia, tiene celos. ¿Por qué aquí este hermano? ¿Por qué aquí esta hermana? ¿Por qué estos hermanos? ¿Por qué este pastor? ¿Por qué este líder? ¿Por qué este nuevo creyente? ¿Por qué esta persona? Estamos siempre, hermano, pensando y resguardamos no la gracia de Dios, no el evangelio, sino tradiciones y mandamientos de hombres como si fuese doctrina de Dios. Entonces, hermano, los creyentes hacen la obra de Dios, a diferencia de los religiosos. Segundo, primero vemos porque los religiosos tienen celo y guardan ese tiempo, hermano. El segundo es porque los cristianos son obedientes a la gran comisión, porque los cristianos obedecen la gran comisión. Los verdaderos cristianos tienen eso en mente. Ve ahí conmigo el versículo 19 al 21, la primera parte. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Sabe, hermano? A pesar de que los religiosos encarcelaron a los cristianos, Dios envió un ángel para que pudiese salir y ellos siguiesen predicando el evangelio. Esto es muy importante, hermano, porque ellos no fueron liberados de la cárcel por el Señor para que ahora pudiesen dedicarse a su trabajo, para que ellos pudiesen escaparse y estar bien, para que ellos fuesen a resguardarse en su hogar, para que fuesen a esconderse, para que fuesen a ganar dinero y ahora vivir para lo terrenal. No, hermano, ellos fueron liberados por un ángel del Señor para que pudiesen predicar y seguir predicando el evangelio, dando testimonio del Señor, porque los cristianos son obedientes a la gran comisión, hermano. Como decía nuestro hermano Ángel hace un ratito, incluso aunque esto pueda ser perjudicial en ocasiones para nosotros, aunque salgamos de nuestra comodidad, hermano, para servir a otros, para cumplir la voluntad del Señor, hermano. Entonces, ¿sabe algo interesante? Es que a veces, hermano, cuando aparece un ángel en la escritura, a veces no tenemos aquí muchas aplicaciones, pero yo quiero hablarle un poquito algo interesante del ángel que aparece acá, porque este ángel del Señor libera a estos hombres, libera a los apóstoles. No fue Pedro y Juan solamente, ahora fueron los apóstoles, habla en general. ¿Sabe lo que sucede con esto? Es que en Lucas 15, hermano, si usted me acompaña ahí, en Lucas 15,
versículos 1 al 7 nos habla la historia de la oveja perdida, que un pastor tenía ovejas, luego una oveja se va, el pastor la encuentra y dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es en Lucas 15:7. Luego el versículo 8 al 10 tiene otra parábola y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermano, los ángeles son seres muy distintos a usted y yo, hermano. Son seres muy distintos, pero no son seres automáticos, hermano. No son seres robóticos. Ellos también, hermano, pueden decidir ciertas cosas, pueden conversar, tienen voluntad propia, porque algunos se nos dice que amaron a las hijas de los hombres, o sea que cayeron en pecado en Génesis 6. Pero ¿sabe lo interesante, hermano? ¿Se imagina usted este ángel siendo comisionado por Dios, enviado diciéndole, tú vas a ir a liberar a los apóstoles para que ellos vayan a predicar el evangelio? ¿Sabe, hermano? El ángel no está allá, bueno, lo liberé y me voy. Hermano, ¿sabe qué está pasando en el cielo cuando estos hombres van y predican el evangelio y gente es salva? Dios y los ángeles se gozan en el cielo, hermano, se gozan en la presencia del Señor cuando hay un nuevo creyente, cuando una persona, hermano, se rinde a los pies de Cristo, hay gozo, no tanto, hermano, por el pecador, sino más bien por el Salvador, hermano, por Él, a Él le están glorificando, están dando la gloria, hermano, y así en nuestra vida, hermano, damos la gloria y gracias y honra al Señor por nuestra salvación. La gloria es para Él, hermano. ¿Está de acuerdo con eso? La gloria es para el Señor, hermano. Por nuestra salvación hay gozo en eso, hermano. Y debe haber gozo en eso. ¿Y qué quiero mostrarle? Imagínense este ángel yendo a liberar a estos, diciendo, va a haber gozo en el cielo, porque estos hombres van a salir, van a predicar el evangelio y más personas van a conocer a Cristo. Y en el cielo nos vamos a gozar con el Salvador. Vamos a hacer celebraciones para Él. ¿Sabe qué, hermano? Así debe ser un poquito nuestro servicio al Señor, porque cuando predicamos el evangelio, saliendo de nuestra comodidad, cuando damos a misiones, hermano, saliendo de nuestra comodidad, cuando invitamos a alguien a la iglesia saliendo de nuestra comodidad, hermano, cuando estamos animando a un hermano, orando por otros hermanos, saliendo de nuestra comodidad, ¿sabe que debe llenar nuestro corazón? Decir, hay gozo en la presencia del Señor por esto. Debo hacerlo con gozo, porque si una persona llega a los pies de Cristo, se humilla, es salva, hermano, eso debe producirnos gozo. Debemos hacer la obra del Señor porque debemos ser obedientes a la gran comisión, hermano. Aquí un verdadero cristiano tiene eso en su mente, hermano. Tiene la necesidad, tiene la urgencia, tiene el deseo, hermano, de que otros conozcan de Cristo. Los apóstoles estaban aquí, escucharon diciendo al ángel, vayan, prediquen, hablen de esto a otros para que más gente sea salva. ¿Y ellos qué hacen, hermano? En el versículo 21, oyen esto y van a predicar al templo de mañana, hermano. Contrasta, la actitud del religioso es triste, hermano, es envidia, es celo, es amargura. La actitud del verdadero cristiano es gozo, hermano, es seguir haciendo la obra, es amor, hermano, es ánimo, es fortaleza, hermano, es felicidad, es saber que estamos agradando al Señor, hermano. La oración nuestra, hermano, debe ser que lo terrenal nos parezca tan efímero, basura, como dice Filipenses 3:7, que nada se pueda comparar al amor de Cristo. Como dice Filipenses 3, hermano, el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, hermano, por amor de Cristo. Pablo tenía muchos títulos, muchas cosas que ganó a través de su vida, pero ¿qué amaba él? A Cristo. Eso es como pérdida, es como basura, hermano, como dice, es como estiércol, eso está diciendo. Huele mal, no nos sirve para nada, sino para ser desechado. ¿Qué es lo que tiene valor eterno, hermano? El servicio a Cristo, el amor a Cristo, el entregar su vida a Cristo, hermano. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Pero ve ahora, hermano, vamos a ver qué sucede y seguimos viendo, hermano, la actitud de los religiosos aquí en el versículo 21, la segunda parte, hasta el versículo 25. Dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Estamos en la mitad del versículo 21.
y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Es interesante, hermano, esta noticia que le dan es que ellos están enseñando. Para algunos eso sería buena noticia, para ellos es mala. ¿Sabe que, hermano? Aquí vemos el contraste, y el contraste fuerte del versículo 21 es que mientras los verdaderos cristianos están haciendo la obra, predicando, enseñando, hablándole al pueblo de Dios, ¿qué hacen los religiosos? Están juntándose entre ellos, están pensando mal, están murmurando, están calumniando, están buscando, hermano, confrontar de una manera inapropiada, están maquinando contra la verdadera obra de Dios y los verdaderos cristianos. Usted puede darse cuenta de este contraste mientras algunos están invitando gente a la iglesia, están animando, están evangelizando, están hablándole a su vecino de Cristo, están sirviendo a otros, están orando por otros, están, hermano, invitando gente a los servicios. El religioso se encuentra pensando mal y buscando detener la obra de los cristianos a través de la calumnia, la crítica, la murmuración, hermano. Eso es estar en contra de la obra de Dios. Por eso la tercera cosa que usted ve, hermano, es que los religiosos querrán detener a los cristianos, directa o indirectamente. Porque recuerde, hermano, ellos no están diciendo, los religiosos acá, vamos a detener la obra de Dios. Y eso después es lo que Gamaliel enfrenta la siguiente semana que estaremos viendo. Ellos creen profundamente, no están convencidos que están haciendo la obra del Señor, cuando no es lo que está sucediendo, hermano. Entonces, ellos ahora se enfrentan, hermano, a una gran sorpresa, que mientras ellos echaron en la cárcel a los apóstoles están fuera enseñando. No saben cómo, no saben qué pasó. De hecho, el versículo 23 dice que ellos, los guardas, estaban de pie ante las puertas. Entonces no hubo cómo salir. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Ellos se enfrentaron a una gran realidad, que es la verdad de Mateo 16. Si usted me acompaña ahí, que es la verdad de Mateo 16. El versículo 19 dice, 18, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, la iglesia no se puede detener, hermano. La iglesia sigue avanzando, seguimos avanzando y debemos seguir avanzando, hermano. No podemos detenernos, hermano, porque el enemigo es lo que eso quiere. Pero estamos con Dios de nuestro lado, hermano. Si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, que dice el texto, hermano, ¿quién? Ya usted sabe lo que sí, contra nosotros, ¿no, hermano? Entonces, hermano, debemos hacer la obra del Señor. Los religiosos aquí querían detener la obra, pero Dios prometió que las huestes del infierno no iban a permanecer contra la obra del Señor. Entonces, sabe que este suceso es muy parecido a la resurrección de Cristo, porque fueron los mismos soldados de la tumba de Cristo que fueron a avisarle a los religiosos judíos, a los que habían echado mano, a los que habían pedido, y para que fueran a cuidar la tumba de Cristo. Pero ellos nos decían, no había forma de decir, no fueron los apóstoles. ¿Y qué fue lo que sucedió? Les enviaron para que por decirlo así, ellos hablaran diciendo que los discípulos lo robaron el cuerpo de Cristo. Aquí, ¿qué van a decir? Los guardas estaban de pie. ¿Cómo? Ellos iban a escapar, es algo divino, por eso no sabían en qué iba a venir a parar todo aquello. Quizás ellos estaban recordando las palabras de Cristo, lo que sucedió, que al final ellos sabían que no fueron los discípulos, sino que fue un suceso extraordinario, un suceso milagroso. Ellos querían detener a los apóstoles, pero se dieron cuenta que no podían, hermano. Si nosotros seguimos fieles al Señor, hermano, como verdaderos cristianos, haciendo la obra de Dios, ¿sabe qué va a suceder, hermano? Que el enemigo se dará cuenta que no puede detener la obra del Señor, hermano. Debemos tener miedo a los ataques del enemigo. Debemos estar en confianza con el Señor. La última cosa que quiero que veas es que, hermano, los cristianos hacen la obra de Dios a diferencia de los religiosos, porque los religiosos tienen temor a los hombres. Los religiosos tienen temor de los hombres. Ve ahí conmigo el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles
y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Sabe, hermano? Aquí hay dos cosas interesantes. Está el temor del temor de los... el jefe de la guardia con los alguaciles, el temor de los hombres, pero implícitamente está el temor de Dios de los apóstoles. ¿Sabe por qué? En el versículo 18 yo le decía un dato interesante, que ellos echaron mano, o sea, los llevaron a la fuerza. No que se estuvieran resistiendo, pero los tomaron con fuerza y los llevaron a la cárcel, los pusieron en la cárcel. Pero ahora, ¿qué sucede con ellos? No llegan de la misma forma, ¿no? Tienen temor. Dice que los alguaciles los trajo sin violencia. Ellos tenían miedo, ¿a qué? Quizás tenían miedo a que podían morir, como Ananías y Zafira. Pero aquí nos aclara que temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque estaban haciendo algo ilegal. Porque estaban haciendo algo que... ¿Por qué iban a arrestarlos ahora? Pasó un día, hermano. Quizás ni siquiera pasó un día de 24 horas, pasó mucho menos. Y el pueblo vio cómo se los llevaron con fuerza a la cárcel, y ahora ven cómo ellos están libres y cómo ahora se los llevan sin violencia. ¿Qué hubiera pasado si se los llevan con fuerza? No hubieran dicho, esto no es legal, esto está mal, esto está contra la ley de Moisés y debían ser apedreados, pero ellos no es porque el pueblo estuviera desatado, hermano, contra las injusticias y todo, no, hermano, sino que ellos estaban en contra de la ley de Dios. No es que había ahí un problema con eso, estaban en contra de la ley de Dios. Entonces, hermano, aquí algo interesante que nosotros podemos ver y notar es que los apóstoles, por más que fueron a llevarlos sin violencia, no se nos dice que los apóstoles hayan puesto una resistencia, ¿no? No se nos dice que ellos están resistiendo, aunque los lleven sin violencia, ¿no? Ellos los ven los alguaciles, bueno, el jefe sí, se van con ellos. ¿Por qué, hermano? Porque tienen temor de Dios. Ellos van al juicio, a la cárcel voluntariamente, hermano. ¿Por qué? Porque saben, hermano, que por más que ellos puedan intentar encarcelarlos, por más que ellos puedan intentar amenazarlos, arrestarlos, apedrearlos incluso, hermano, azotarlos, como vamos a ver la siguiente semana, ellos tienen temor de Dios. No temen al hombre, no temen al sistema del mundo, hermano. Ellos confían en Dios, ellos tienen temor de Dios, hermano. No dígame usted, hermano, que ve que el mundo cada vez va más, hermano, en camino a la degeneración, hermano, a la violencia, al peligro constante en la vida de uno. Y quizá uno a veces puede decir, no, me voy a este lugar porque es más tranquilo, hermano. Todo eso puede cambiar en un tiempo más porque el Señor, porque el mundo es así, hermano. Pero sabe que, hermano, el religioso puede tener temor de los hombres con lo que hace, porque puede perder posición, dinero, prosélitos, lo que sea. Pero el verdadero cristiano tiene temor de Dios, por sobre todo. Y el temor de Dios, y aquí, hermano, está más que ejemplificado, expulsa todo otro temor que podamos tener. Hermano, los discípulos tenían tanto temor de Dios que vinieran los alguaciles, el jefe de la guardia y los llevara, no era algo que temer para ellos. Dios pudo enviar un ángel y liberarlos para seguir predicando, lo va a hacer más adelante, el Señor los está usando, pero el religioso, hermano, termina totalmente frustrado porque tiene temor de los hombres. Siempre está haciendo, hermano, lo que a los hombres quiere, como lo que satisface su corazón, su orgullo, su ego. No es un verdadero siervo del Señor, hermano. Por eso, hermano, ya finalizando lo que es el mensaje, solamente quiero que se quede con esta reflexión. Este texto, hermano, nos muestra la actitud que tenían los discípulos, la actitud que tenían los apóstoles y la actitud que tenía otro grupo como los religiosos de aquella época. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo y en qué se está pareciendo? ¿A quién se está pareciendo su corazón? ¿Se está pareciendo, hermano, a los religiosos? ¿Se está pareciendo, hermano, a ellos? ¿Se está pareciendo a la actitud que ellos tenían frente a los otros cristianos? ¿O su corazón se está pareciendo, mi querido hermano, a los de los apóstoles, los de los discípulos y a la actitud de un verdadero cristiano, hermano? Si estamos viendo que estamos siendo tentados y estamos cayendo en algunas conductas, hermano, de religiosos, ¿qué debemos hacer? Debemos, hermano, estarnos arrepintiendo, buscando al Señor y que el Señor nos ayude a imitar la fe, el corazón, la vida, hermano, de los apóstoles y cómo ellos estaban siendo obedientes al Señor. Estaban haciendo la obra de Dios, hermano. Hermano, mi oración, y vamos a terminar orando ahora, es que usted se encuentre y vaya en pos del camino, el sendero que los apóstoles han demarcado de un verdadero cristiano y que podamos seguirlo.
y no estar, hermano, de una manera siguiendo el sendero que los religiosos marcaron y nos muestran en este pasaje.